Hola, bienvenidos. Mi nombre es Claudia Reinares y hoy te voy a explicar 3 conceptos fundamentales en el campo de la informática. Para comprender mejor los conceptos que vamos a ver en este video, primero te invito a ver qué es la informática, en qué consiste el modelo computacional, cuáles son los pasos para resolver un problema con una computadora y qué es un algoritmo. Hoy voy a hablar de estos 3 conceptos básicos: ambiente, procesador y acción. Comencemos con ambiente. El ambiente es el entorno en el que se encuentran los elementos necesarios para la ejecución del algoritmo. Si tenemos un algoritmo del mundo real, como puede ser una receta, en el ambiente que vamos a encontrar. En el ambiente tenemos todo lo que necesitamos para darle a la persona que va a ejecutar los pasos lo que necesita para hacer la pizza. O sea que vamos a encontrar los ingredientes, los utensilios que va a necesitar para procesar esos ingredientes. Y también en el ambiente que vamos a obtener después: la pizza, es decir, el resultado. Ahora bien, si estamos en un entorno más computacional, es decir, que quien va a resolver el problema va a ser una computadora, por ejemplo, en el ambiente que vamos a encontrar los datos, la información útil que debo darle al procesador para que llegue a la solución del problema. Ahora bien, ¿qué es un procesador? El procesador es el ente que ejecuta los pasos, si son ejecutados por una persona, o las acciones primitivas, si es que son ejecutadas por una máquina, que llevan a la resolución de un problema. Por ejemplo, la persona que está procesando los ingredientes para obtener la pizza, o bien se ingresan a la computadora los datos que necesita para que un componente de la unidad central del proceso procese esos datos y devuelva al ambiente el resultado que se espera. Por eso, cuando hablamos de algoritmo, siempre decimos: es muy importante que el algoritmo se escriba de forma clara, de modo tal que sea entendido por el que va a procesar los pasos o acciones primitivas. Porque en definitiva, es ese procesador, persona o máquina, la que va a llevar a la solución del problema. Muchas veces mencioné la palabra acción. ¿Qué es una acción? La acción es una operación dentro del algoritmo. Y podemos hablar de acciones no primitivas y de acciones primitivas. La acción no primitiva son las operaciones complejas que pueden descomponerse en operaciones más simples. Por ejemplo, calcular el promedio, buscar el máximo, ordenar una lista. Si estoy diciendo que calcular el promedio es una acción no primitiva, es porque la puedo descomponer en acciones más simples. Esas acciones son sumar los números, dividir los números que sumé por la cantidad de números que sumé. Entonces estoy dividiendo a la acción calcular el promedio en acciones más simples, una suma y una división. Una acción primitiva es una operación básica, es una operación indivisible. Por ejemplo, una acción primitiva de la vida cotidiana: encender la luz, que la acción es pulsar el interruptor y con solo pulsar el interruptor se enciende la luz.
Y acciones primitivas algorítmicas, o sea, acá se requiere un conocimiento previo también. En este caso, estoy mostrando una acción primitiva escrita en pseudocódigo, leer, que indica el ingreso de los datos al procesador, del ambiente al procesador, y también la acción primitiva imprimir, que está representando la acción salida, es decir, que muestre la información que está en el procesador al ambiente. Entonces, son acciones que con solo enunciarlo, la máquina, en nuestro caso, una computadora, las comprende. Esta acción para la computadora es que tome elementos del ambiente a través de un dispositivo de entrada y los almacene en la memoria principal. La acción imprimir para la computadora es el dato que puede estar almacenado en la memoria principal, active un dispositivo de salida para poder mostrarle. Entonces, son acciones que con solo enunciarlas, el procesador las puede ejecutar. No necesitan ningún razonamiento ni explicación previa. Para poder escribir algoritmos, necesitamos acciones primitivas. Existen varias técnicas de descomposición. Una de ellas es la de refinamiento sucesivo o la de top-down. Por ejemplo, cuando hablamos de descomposición, podemos recordar la descomposición de un número, que tenemos un número complejo y lo descomponemos en unidad, decena, centena y unidad de mil. Cuando hablamos de acciones primitivas en pseudocódigo, decimos, si tenemos una acción no primitiva, que es calcular la suma de dos números, ¿cómo la descomponemos? Acciones primitivas para que puedan ser acciones escritas en un algoritmo que lleven a la solución de un problema. Primero nos basamos en un modelo computacional que consta de tres partes: lo que ingresa al procesador, lo que el procesador tiene que hacer y qué tiene que salir del procesador, tener esas partes bien identificadas. Y entonces la acción primitiva sería el ingreso de los números, que se escribe con la acción leer. El proceso sería, para obtener la suma, la acción de sumar. Entonces le estoy diciendo al procesador, a través de una expresión aritmética que arroja un único resultado, que lo asigne a una determinada zona de memoria y que luego muestre justamente el valor que tiene almacenado en esa zona de memoria. Entonces estoy descomponiendo la acción no primitiva, calcular la suma, en acciones primitivas, que son estas tres. Las acciones deben ser comprendidas por el procesador que las va a ejecutar. Por eso, las acciones primitivas son esenciales para el diseño de los algoritmos, ya que es la escritura previa a escribir un programa. Si nosotros escribimos un algoritmo claro, preciso, finito, que es independiente del lenguaje de programación, luego lo puedo pasar a un programa que va a ser el que se va a ejecutar en la computadora para obtener el resultado final. Bueno, espero que te haya gustado la explicación, haber sido clara. Muchas gracias por ver este video.